nos llevemos eso a casa. ¿Cómo en realidad estamos haciendo el trabajo para el Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo para la iglesia? ¿Cómo lo estamos haciendo para los hermanos? Descubrir o redescubrir nuestras propias capacidades, pero también descubrir el don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Así que muy entretenido, les agradezco a cada uno de los grupos, les agradezco a cada uno de los integrantes que dio su punto de vista. Fue un punto de vista colectivo, pero necesario, hermanos, full necesario. Ahora viene la segunda fase, vamos a entrar en proceso de lo que sería, ¿qué no es el servicio? Vamos a hablar algo que habló muy bien el equipo de Cristel, que es el compromiso. También vamos a hablar algo de lo que el servicio está más unido al lema del campamento, que sería demostrar el servicio en amor y humildad. Así que gracias, hermanos, por sus intervenciones. Sigamos en esa senda. Dejamos a Luis para lo que viene en la segunda parte. Amén. Hermano, ténganme un poquito de paciencia si de repente toso, me quito el micrófono. Ya como se han dado cuenta, no ha sido mi temporada. Pero hoy en la mañana, cuando me estaba levantando, que pasé fiebre anoche, todo esto, no me acordaba, le digo a Franklin, yo tengo años, usted sabe que hay libros de la Biblia que a uno le gustan más y libros que le gustan menos a uno. Uno de esos libros que a mí me gusta menos es el libro de Esther, por lo tanto es uno de esos libros que yo no suelo frecuentar cuando yo estoy leyendo la Biblia. Pero el Señor me trajo una palabra en la mañana en el libro de Esther, porque yo decía, a ver, me siento muy mal, me dolía mucho el pecho temprano, por eso no asistí a la oración. Y el Señor me trajo la palabra cuando Mardoqueo, en los tiempos del rey Asuero, va a llamar a Esther y le dice que bueno, que intervenga, porque el rey Asuero iba a traer por cuchicheo de gente acá en las orejas juicio sobre Israel, los iba a destruir, todo esto. Y Esther le decía, pero si tú sabes que el que entra dentro de la presencia del rey se muere si el rey no lo ha llamado. Y él le dice, no creas tú que porque tú te escondas ahorita en la casa del rey, si viene juicio contra los judíos no va a venir por encima tuyo también. Oh, eso impactó a Esther. Y Esther, bueno, dentro de todo se preparó y le dijo, bueno, vaya y dígale al tío Mardoqueo que yo voy a ir y si he de morir, que muera. Y dije, bueno, Señor, me voy a parar y si me voy a morir, que me muera. Ese fue el estímulo. Entonces, estamos aquí, que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga ayudando. Sigue orando, estamos orando para que la obra sea completa. Amén. Quiero resaltar un punto acá respecto a lo que dejamos en la previa antes de ir al break. Cuando nosotros empezamos el taller, el nombre del taller es el servicio eficiente, ¿ok? En amor y unidad, bien, pero es el servicio eficiente, ¿ya? Ahorita, cuando estábamos conversando y hablando de las distintas áreas de necesidad que vemos en la iglesia, nos dimos cuenta que además de haber áreas que no están cubiertas, hay áreas que están cubiertas, pero no necesariamente están siendo bien cubiertas, no están siendo eficientes. ¿Bien? Y yo aprendí hace unos años, cuando recién emigré, trabajaba en un restaurante y a mí me gustaba trabajar en el restaurante. Yo trataba de ser el más rápido porque mientras más mesas atendía, más propinas podía sacar. Pero ¿qué era lo que pasaba con eso? Que muchas veces en la idea de ser rápido me pasaba por encima de los clientes, no les daba la atención. Y me llamó el jefe una vez y me empezó a hacer los reclamos. Y yo le decía, oye, pero si a mí todo el mundo me trata bien y todo el mundo me dice que les doy un buen trabajo y me dan propina, mira cuánta plata saco de propina, saco más propina que sueldo. Y él me decía, sí, Luis, pero lo que pasa es que tú eres muy eficaz, pero no eres eficiente. Y la diferencia está en que la eficacia, y esto es definición, la eficacia se centra en el resultado. La idea de eficacia es, yo sé que tengo un punto A y tengo que llegar a un punto B. ¿Cómo tengo que llegar al punto B? No sé, pero ahí llego.
Ahí caemos a veces con el fin justifica los medios, toda esta cuestión, porque lo importante es el resultado. Cuando nosotros queremos ser eficientes, tomamos en cuenta el proceso. Toda la parte del medio importa. Cómo yo llego al resultado es necesario que yo lo tome en consideración cuando yo quiero ser eficiente. Y nosotros creemos que el Señor acá a la iglesia la llama a ser eficiente. El Señor no quiere creyentes eficaces, que nada más se centren en cumplir con la tarea. No, quiere un creyente eficiente. Amén. Entonces, voy a pasar un pequeño videíto porque vamos a hablar un momentito sobre qué no es el servicio. Bien, atención acá, no sé si está la pastora, ¿no? Si pueden, corriendo, Sora, por favor. ¡Ah! No sé si alguno ha visto esta película. Esta es una película súper popular, súper premiada, Oscar, es todo esto. La vida es bella, es esta película. Voy a reproducir este pequeño video. Vamos a esperar un segundito. Estamos en vivo, hermano. Ok, vamos a reproducir. ¿Sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. ¡Qué pena! Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Está bueno ahí, ¿no? La idea del mesonero acá era, como estábamos diciendo hace un ratito, era yo quiero ganar la propina buena que este señor que viene de Roma me va a traer, por lo tanto, ya que aquel no quiere nada y la cocina está, yo me las ingenio, ¿ok? Entonces, ustedes vieron que ahí empezó, bueno, esto es técnica de vendedor, ¿cierto? Yo quiero venderle a la persona y creo una necesidad en él y empiezo a tirarle aquí como puntos falsos para que él al final se decante por la opción que yo quiero que se decante, ¿ok? Pero en cuanto al servicio, ¿ok? Hace un ratito, y lo mencionaba nuestro hermano Jaime, nosotros hablamos de que el servidor o la persona que sirve no busca el beneficio propio, el beneficio particular, sino que situándose en espacio y tiempo, entiende las necesidades con las que se va encontrando y ¿qué hace? Las suple. ¿Ok? La persona que sirve es esta persona que tiene la capacidad de determinar momento y lugar de una necesidad para suplirla. Bien, ahora, Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato pues de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios.
Hace un ratito mencionábamos estas distintas necesidades y como lo dijo Cristel, a veces cuando nos traen a acotación que el área donde yo de repente estoy desempeñándome no está bien cubierta o que podría estar mejor, yo, en especial si soy preocupado, si me interesa, me duele, porque si no estoy preocupado, si esto es algo que para mí es irrelevante, porque esto es un pasatiempo, no me importa, bueno, si está mal, está mal. Pero si algo que me interesa, a mí me duele, yo me voy a sentir dolido. ¿Por qué? Porque yo estoy probablemente poniendo mi mejor empeño en que esto se pueda llevar a cabo. No necesariamente como el mesonero acá de la película, buscando el beneficio, sino que entendiendo que quiero suplir la necesidad. ¿Ok? Hablábamos y Franklin mencionaba hace un ratito la multiforme gracia. El Señor ha repartido por el mismo Espíritu distintos dones, cualidades, capacidades, experiencia de vida a cada uno de nosotros, y esas mismas operaciones del Espíritu Santo que se van desarrollando en la vida nuestra como creyentes son las que el Señor está llamándonos e inquietándonos a que podamos ponerlas al servicio, entendiendo cuáles son las áreas de necesidad, pero no con el ideal de búsqueda de plataforma. Es decir, yo no lo estoy haciendo para que me vean. No lo estoy haciendo para que digan que Luis cuando se para y lo hace, mira qué maravilloso. Lo hago entendiendo que hay una necesidad y por lo tanto el Señor inquieta mi corazón para yo poder suplir esa necesidad. Sin necesidad, valga la redundancia, que nadie me esté indicando. Decía la hermana Betty hace un ratito, si yo veo que la basura está en el patio, llego un domingo y ¿sabe qué? Los hermanos, llegaron 2, 3 hermanos a las 7 de la mañana y estaban limpiando, están sacando la basura, pero la dejaron amontonada todavía en la puerta porque están ocupados adentro y después la van a botar. Y yo lo veo, alguien tiene que decirme, Luis, por favor, recoge esas bolsas de basura y anda a tirarlas allá en su lugar. No, porque la necesidad yo la estoy visualizando. Por lo tanto, tengo la capacidad de ir a suplir esa necesidad. ¿Ok? Ahora, pasa en otras iglesias, no acá, pasa en otros lugares que muchas veces uno o queremos servir para pertenecer o como no nos sentimos en capacidad de pertenecer, no servimos. ¿Ok? O estamos haciendo las mismas cosas que hace todo el mundo porque aquí lo hacemos así y todos lo hacemos de esta manera, entonces yo no quiero ir en contra de la corriente y me involucro, o hay ciertas cosas en mí que no me dejan servir. ¿Ya? La iglesia primitiva relata el libro de los Hechos, en el capítulo 4, que cuando la iglesia se formó, era tanta la comunión del Espíritu Santo entre los miembros, que dice que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común no es nada más todas las cosas materiales en común, sino que todas las necesidades también eran necesidades comunes. Todos los dolores eran dolores comunes. ¿Bien? Y lo hablamos cuando hablamos de las partes del cuerpo. Si yo tuviese que hacer una descripción acá, yo le voy a preguntar, para yo hablar, alguien que más o menos me pueda describir esta idea, para que mis labios, para que de mi boca pueda salir una palabra, ¿cuántos elementos cree usted que están involucrados en esa acción? Dijimos cerebro, lengua, la mente, cuerdas vocales, la mandíbula, ¿cierto? Los pulmones porque necesitamos aire. ¿Qué más? La voz, exacto, están los pulmones pasando el aire a través de las cuerdas vocales. La lengua, obviamente. Los dientes. ¿Usted ha escuchado hablar alguna vez a una persona sin dientes? ¿Usted ha visto cómo habla? Eso no se entiende. Entonces, hay una cantidad de elementos involucrados en una acción, en una misma acción,
sumamente pequeña, que nosotros tenemos ultranaturalizada, que ni siquiera sabemos cómo la aprendemos, porque se dice que los niños aprenden a hablar a través del método alfa. Es decir, ellos empiezan a escuchar y a retener todo lo que está alrededor en los promedios de los 0 a los 4 años, e inconscientemente el cerebro va asimilando y aplicando. ¿Ok? Entonces, ni siquiera sabemos cómo rayos aprendimos a hablar, pero lo hacemos. Y hay una serie de elementos involucrados. Entonces, la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. ¿Bien? Llegó un punto en que había gente que tenía de repente más dinero que otra, tenía propiedades. ¿Y qué decía el que tenía propiedades? Bueno, yo tengo 3, 4 casas, yo no necesito 3 casas, yo necesito una para vivir, nomás. ¿Qué hago? Vendo estas 3, lo entrego a la iglesia, sigo viviendo aquí, pero suplimos la necesidad de los hermanos. El capítulo 4 relata la historia de un hombre que se llamaba José, que la iglesia lo llamaba Bernabé. No sé si lo ubica. Y Bernabé, dice la escritura, que tenía una heredad. Era terrateniente el hombre. Entonces, Bernabé tenía una heredad y determinó vender la heredad, y esa heredad, el precio total, vino y lo trajo a los pies de los apóstoles, y eso se utilizó dentro de la dinámica que ya la iglesia había establecido para ir supliendo las distintas necesidades. ¿Ok? Bernabé era un hombre bastante dado a esa área, a la entrega, al servicio. Incluso con el apóstol Pablo lo podemos ver, que cuando lo estaban sacando todos, nadie quería al apóstol Pablo. ¿Qué dijo el hombre? Yo me hago cargo de este. Y se encargó. Esto es el capítulo 4 del libro de los Hechos. ¿Ok? Dice el versículo 36 al 37, para repetirlo nada más, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, importantísimo el nombre, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entendió Bernabé que el círculo en el que se movía había una necesidad. Él dijo: yo tengo estos elementos y yo los pongo en acción. Lo estábamos viendo hace un rato. Vimos la necesidad. ¿Qué nos está llamando el Señor entonces ahora? Accionar. Accionar. Si yo sé ahora que hay necesidades en mi iglesia, no tengo excusa para accionar. Porque en el momento en que yo desconozco algo, el pastor lo ha mencionado varias veces, bueno, de repente aplica en mí la ley de la conciencia, pero ahora que yo lo sé, ahora que lo entiendo, el Señor me lo va a reclamar. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado. Entonces, si yo entiendo que hay una necesidad en mi iglesia y no la estoy cubriendo, pudiendo cubrirla, estoy pecando. ¿Bien? Entonces, el acto de Bernabé fue un genuino acto de amor a Dios y a la hermandad, motivado por el Espíritu Santo, sin segundas intenciones de por medio. Aquí no estábamos esperando, esto no era un pacto, esto no era yo estoy pactando, hermano, porque ¿sabes qué? Pues yo estoy enfermo del colon, entonces yo estoy pactando porque el Señor me va, o sea, yo voy a ofrendar porque el Señor, la palabra dice que multiplicará al 100 por 1, y no había intenciones de por medio. Bien, ahora, la Biblia trabaja por hilos conductores. Eso quiere decir que la forma en la que están ordenados los libros no es por casualidad, ni los capítulos cuentan lo que cuentan por casualidad. El capítulo 4 termina echándonos el cuento de Bernabé, porque en el capítulo 5 empiezo con Ananías y Zafira. Que esta gente, estos señores, estos hijos de Dios, del diablo podría ser, porque estos muchachos vieron lo que estaba pasando alrededor de la iglesia. Muy probablemente vieron lo que pasó con Bernabé. Insisto, la escritura no lo pone por casualidad. Si está ahí es porque quiere resaltar el hecho que viene. Entonces, Ananías y Zafira ven lo que hace Bernabé y dice: bueno, yo también tengo por allá una quinta. Y dice el capítulo 5, lo voy a leer rápidamente:
o mejor porque no tengo tanta voz, alguien que me pueda buscar Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11 y lee esos 11 versículos completos con voz de trompeta, con voz de arcángel. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananía, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. No era para menos. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esto. El que tenga oído, oiga. Santo. Bueno, este es el que se revuelve. Los sepultureros. Hace falta. Bueno, yo creo que Cristel está haciendo el trabajo ahorita de actuar de sepulturera. Pero se va. La vemos el retiro que viene. No, antes. Pero puede volver. Una vez al mes la tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué estaban haciendo Ananías y Zafira? ¿Les importó el proceso? No. ¿Qué era lo que ellos querían? El resultado. Porque ¿qué era lo que les interesaba a Ananías y Zafira? Que la misma alabanza que se le dio a Bernabé en el capítulo 4, exactamente. Entonces, estaban siendo eficaces. ¿Por qué? Porque estaban trayendo platica. Porque si había un hermano que esa tarde no tenía plata para comer, muy seguramente con todo y Ananías y Zafira sepultados comió. Pero eso no le agradó al Señor. Cumplieron con el cometido. Trajeron la plata. La necesidad se cubrió la necesidad. Pero el Señor rechazó esa ofrenda. El Señor dijo: a mí no me sirve. Entonces, lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva comenzó desde la misma iglesia primitiva a torcerse. Y el día de hoy, en otras iglesias, no en Plantío, nosotros vemos que muchas veces buscamos el reconocimiento, la recompensa, el pago, el salario, ¿ok? La bendición, yo quiero la dádiva, pero el proceso lo ignoro. Y terminamos siendo creyentes eficaces, pero no somos eficientes. Señor. Exacto. No del bueno. Sí. Esto es que nosotros tenemos que entender que la vida cristiana no es como el marketing. El que estudia marketing sabe que no hay publicidad mala. No hay publicidad mala. Toda la publicidad es buena. No importa si hablan bien o hablen mal. Lo que importa es que hablen. Yo trabajo para una empresa de teléfonos, en este caso para el área de teléfonos celulares de Samsung. Y para la marca, hace un par de meses, hubo un acontecimiento que nos movió, hubo mucha risa, tuvimos mucho movimiento atrás de esto,
Porque la competencia directa, que es Apple, lanzó un comercial por allá. Señor, te reprenda, hermano. Pero mira, la cuestión es que la empresa que es competencia, que es Apple, lanzó un comercial en el que todos los mecanismos tradicionales de entretenimiento lo colocaban abajo de una prensa hidráulica. Y ahí estaba el piano, la guitarra, los lienzos, los canvas, las pinturas, las pelotas, un poco de cosas. Y la prensa hidráulica venía y lo aplastaba todo. Y cuando se levantaba salía un iPad. Apple no había hecho un comercial tan malo en años. Eso tuvo una repercusión negativa, pero durísima. ¿Y que hizo Samsung como rival? Hizo exactamente el mismo comercial. Era exactamente el mismo. Y quedaba la prensa hidráulica y estaban todas las cosas rotas y todo esto. Y entraba una chica con una Galaxy Tab, una tab de la marca, y agarraba la guitarra rota, la afinaba, ponía en la tablet un pentagrama con unas notas y lo ponía aquí y se ponía a tocar la guitarra. Entonces la idea de la propaganda era, bueno, nosotros hacemos las cosas contigo, no es que pasó, es que... Y esto fue mucho mejor recibido. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos del lado del Evangelio, a nosotros nos interesa que el proceso completo pueda ser pasado por el fuego y pueda ser hallado justo, pueda ser hallado correcto. Nosotros no estamos determinando aquí nada más el resultado. No, hermanos, que ¿sabe qué? Que yo prediqué y se convirtieron 400,000. ¿Y a cuántos de esos discipulamos? ¿Y a cuántos de esos doctrinamos? Y pasado un año, ¿cuántos están aquí todavía? Entonces, aquí lo importante no es ser eficaz, es ser eficiente. ¿Bien? ¿Amén? ¿Continuamos? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Paramos? Momento. Ya, un momento. Levántense. Vamos. Eso, ya. Ay. Imagínense esa batalla entre Samsung y Apple. Están ahí. No, tú eres menos creyente, tú eres más creyente. Ya, eso. Levanten sus manos. Con sus manitos arriba. Levanten un pie. Levanten. No. Bajen uno, levanten el otro. Ya. Listo. ¿Cómo se sienten? ¿Mejores? Ya, siéntense nomás. Ahí sí, continúa, hermano. Seguimos. Déjeme aquí tomar un poquito de agua porque ando malito. Ok, avanzamos entonces. Entendemos que el Señor nos llama entonces a ser servidores eficientes. Dentro de esta eficiencia, nosotros volvemos al lema del retiro. ¿Okay? Y hemos entendido que el Señor nos ha hablado de muchos conceptos. Esto acá es la praxis. Con esto nos vamos. Me recordaba lo que Francisco decía hace rato, que teníamos conectados. Si algún hermano no se acuerda, eso era hace 4 años. En el 2020, en plena pandemia. Y la idea de cada uno de estos talleres es que si hay algo que a usted lo impacta, hermano, usted se lo lleve y que en 4 años todavía lo siga impactando. Porque el Señor tiene que inquietarnos a que todo lo que nosotros escuchamos aquí desde el jueves, nosotros ahora, al momento de ejercer la práctica de todos esos conceptos, lo podamos hacer de forma eficiente. ¿Okay? Esto es en amor, esto es en unidad, esto es en humildad, esto es con firmeza, con temple, con dominio propio, no siendo egoísta. Entendiendo que muchas veces el servir al otro me va a costar desprenderme
de varias cosas. A lo mejor me voy a desprender de sueño para llegar más temprano un domingo a montar los cables. Me va a costar desprenderme de benzina porque tengo que echarle un poquito más al carro para poder llevar al hermano que no tiene carro, para que no aguante sol el domingo. Me va a costar soltar un poquito la vergüenza para saludar al hermano el domingo. Mi esposa Adrixa me regaña constantemente los domingos porque suelo tener un error, y yo pido perdón por esto. Llego el domingo y estoy tan enfocado en, hay que llegar, hay que terminar de montar, hay que ensayar, hay que preparar el culto, y cuando termina el servicio hay que recoger los cables, hay que guardar, hay que llenar porque hay que salir, porque Filadelfia llega a las 2, y no saludé a ninguno, no hablé con ninguno. Entonces va a costar de repente reconocer esos espacios de donde yo tengo que desprenderme de una serie de conductas que no me permiten ser eficiente en el servicio a mi hermano, porque como dijo mi hermana Angélica, si yo tengo una palabra, no sé si lo que el Señor me ministró a mí el domingo o en la semana puede ser de utilidad para el hermano que está enluchado, que vino toda la semana con una lucha, y el Señor me lo está ministrando a mí, pero yo hago que el hermano se pierda de esa palabra. ¿Por qué? Porque no estoy dando cabida al espacio. ¿Bien? Entonces, necesitamos ser comprometidos a servir en amor para la unión del cuerpo de Cristo. Hace un ratito les puse el ejemplo del cuerpo, porque siempre nosotros hablamos, y quiero que se resalte esto, ¿ya? Nosotros en la iglesia no hablamos de suplentes. No queremos en la iglesia suplentes. Tenemos que entender que en la iglesia nosotros necesitamos comunidad, no suplentes. No es que si este está el hermano, bueno, no importa, lo cierro y pongo a este otro hermano. Es una empresa. ¿Ok? El cuerpo no funciona como una empresa. Si a mí me mochan un dedo, yo no voy a buscar un dedo de repuesto para ponerme el dedo, me quedé sin dedo. Todo el cuerpo se duele. Lo hablamos con la voz. Si a mí mañana me da escorbuto y termino sin dientes, ok, me puedo poner una plancha, todo esto, pero no van a ser no son mis dientes. Entonces yo necesito poder tener todo el conjunto de las partes del cuerpo para que todas las acciones que se realizan en conjunto se puedan realizar de una forma eficiente. ¿Bien? Entonces, no hablamos aquí de suplentes, necesitamos que todos estemos compenetrados, así como el cuerpo es una sola maquinaria. ¿Cuántas acciones no realiza el cuerpo de forma inconsciente? Le pregunté hace un ratito a Gemini, que es el asistente del teléfono, ¿cuántas acciones realiza el cuerpo? Me dijo, no hay un cómputo de las acciones que puede realizar el cuerpo. Flexión, abducción, abstracción, una cantidad de acciones. ¿Y usted cree que para agarrar yo nada más necesito la mano? No, la acción parte desde el inconsciente. Los neurocientíficos ni siquiera han podido determinar el momentum de la conciencia. No se sabe en qué momento el cerebro determinó realizar una acción. Eso se llama acto reflejo, eso no se entiende. ¿Ok? Entonces, nosotros como cuerpo necesitamos ser compenetrados para poder todos gestionar las acciones dentro de la iglesia. ¿Ya? Dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. El Señor no nos dio dones para mi propio beneficio. El don es para que yo lo pueda ministrar al otro. Y yo, perdóneme por ser insistente, pero suelo ser temista con este punto, pero nosotros pertenecemos a una iglesia local. El Señor nos ha
valga la redundancia, plantado en plantío del Señor. Por lo tanto, este es nuestro Jerusalén. ¿Cómo puedo yo pretender ir a servir hasta lo último de la tierra si tengo tantos espacios de necesidad en Jerusalén? ¿Bien? Entonces yo no me puedo guardar el don, sino que tengo que ministrarlo a otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí empieza Pablo con la cita. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Ok? Y entendemos servicio, y tiene que quedar claro en esta parte que no necesariamente, pastor, ya le vamos a pasar por allí, deme un segundito nada más para completar el punto. Servicio no necesariamente es ministerio. ¿Ok? Si yo hablo de servicio, yo no estoy hablando de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no necesariamente. ¿Ya? El botoncito. Gloria. Gracias, hermano. Bueno, los que tenemos algo de tiempo en el ministerio, hemos visto la evolución del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo tiene dos entidades. La parte vamos a decir, física, la estructura que no escapa de lo empresarial, en el aspecto que tiene que haber un organigrama, tiene que haber una gerencia, tiene que haber el nivel táctico y el nivel operativo. Y estos principios los sacan de la Biblia. O sea, esta gente se han copiado de la Biblia. Pero yo veo que uno como pastor quisiera tener la iglesia organizada para crecer. Pero para crecer, para que pueda haber diezmo. Tema. Entonces, ¿el cuerpo de Cristo existe para eso? ¿Cuál es la filosofía de gestión de la iglesia? Porque las empresas tienen una filosofía de gestión porque trabajan con una materia prima que elaboran un producto y que da rédito. ¿Cuál es la materia prima de la iglesia para producir? Tiene que ser las almas. ¿Ah? El nuevo convertido. Y nosotros queremos crecer sin ganárnoslos, sino creando una filosofía de gestión dentro y colocando las cajitas esas del organigrama, y creemos que eso va a traer discípulos. Así no es, no dice, haz una cajita y vendrá, no. Id y hacedlos. Nadie va a crecer con hacer estructuras de servicio. No. Cuando Jesús llegó con sus apóstoles, todo el mundo se sentó y nadie se paró a tomar el lebrillo, ni la ponchera, ni el agua. Nadie. Yo pregunto, ¿sabían ellos servir, sí o no? Era una cultura de servicio, pero ¿por qué cuando estaban juntos no tenían espontaneidad? ¿Para qué fueron reunidos? No tenían sentido. Bueno, ¿cuál es la filosofía de esto? ¿Para qué nos reunieron aquí? Yo vi en el programa que al final tenemos que limpiar. ¿Está incluido el reverendo Jaime Botello en eso? Todos. No, yo me excluyo porque él dijo, si usted quiere se va. Pero si quiere, no, pero si se queda no se escapa, es pastor. que yo estoy aquí porque quiero. ¿Sí o no? Porque decidí. Así me den la opción, no me ruegues que te deje. No, que vayas. No, yo peleo mi derecho de servir. Entonces, hermano, de aquí tenemos que salir, que no es que tenemos que esperar domingo. Desde aquí ahorita tenemos que empezar a practicar lo que se nos está diciendo de parte del Espíritu Santo. Este debe ser nuestro campo. Lo que no hicimos aquí, no esperemos hacerlo, porque ahorita es que nos está hablando el Espíritu Santo. En este momento. Y a mí me gusta intervenir porque sé que la nube se paró. Tienes que tener percepción de esto. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? ¿Usted cree que hay una persona aquí que tiene un dolor y porque estamos dándola, Cristo no está pendiente de ese dolor? ¿Quién del cuerpo de Cristo tiene un don que atienda eso ahora?
Cristo va a levantar a la hija de Jairo, pero viene una arrastrándose diciendo, si tan solo tocare el borde de su mano. ¿Quién tiene ahorita el don de responder para que sea la virtud que va a tocar a esa persona? Eso es lo que se ha acabado en el cuerpo de Cristo. La verdadera sensibilidad del Espíritu Santo para servir. Y en este momento, ¿a quién le estoy ministrando? ¿Para qué me está usando el Espíritu Santo? ¿Alguien necesitaba esto, sí o no? No, pero yo voy a dejar que pase para que se termine el estudio, porque me estoy durmiendo. Y Dios dijo, te traje para que funciones. Te felicito, hija. La confrontación también es servir. Y a mí me está confrontando Dios. Porque hice una estructura, pero es para crecer. Porque entre más discípulos, más me aumentan el sueldo. Y Dios dice, yo no creé mi iglesia para eso. Ustedes son unos mercaderes. Pero mi iglesia primitiva hacía lo que yo quería y yo añadía los que iban a ser salvos. ¿Y por qué no los añado hoy? Porque si los añado aprenden la misma sinvergüenzura que ustedes. Las mañas que ustedes. Vamos a romper nosotros esta tarde el paradigma y sirvámonos. Dejemos que fluya. Suelte lo que está dentro de usted. Cuando reuní, uno tiene sabiduría, el otro tiene ciencia, el otro tiene revelación, el otro tiene doctrina. Hágase todo decentemente, pero hágase. No se lo lleve, hermano. Este es el tiempo de la iglesia plantío. Nos quedan unas horas. Sirvamos. No tengamos la mente que es cuando llegue el domingo. Es ahora, es en este momento, es en este instante. Es lo que puedo percibir, mis estimados hermanos. ¿Cómo era, Cris? Ay. Paréntesis. Está llamativo lo que dice nuestro hermano Botello, porque no se trata del señalamiento ni de la confrontación. Mira, son hilos. Estamos viviendo una manifestación, o mejor dicho, estamos viviendo este fin de semana algo que tiene que ver con Dios directamente. Porque qué casualidad, y esto no estaba preparado. Estamos hablando desde el principio de las falencias que tenemos como iglesia. Y qué casualidad que dijera hoy Francisco, al principio, hablara sobre la poda. ¿Y qué hemos recibido nosotros? ¡Palo! Nos estamos podando, mis hermanos. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo está hablando en cada uno de nosotros. Por más duro que sea, miren, imagínense lo duro que es esto, que tenemos el mejor ejemplo de todo. Y el mejor ejemplo fue Cristo. ¿Y por qué digo que fue el mejor ejemplo? Porque a Cristo le dieron palo y Él nunca se apartó. Él lloró lágrimas de sangre porque Él sabía lo que le iba a pasar en esa cruz. Y gracias a esa cruz usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, yo estoy acá. Perfecto, perfecto. Entonces, este tipo de cosas que estamos ahorita pasando, no son señalamientos, es sacrificio. Un sacrificio necesario para nosotros como creyentes, como iglesia, como individuos, como el cuerpo de Cristo. Porque si usted puede hacer 1000 cosas buenas y lastimosamente hace una mala, y usted no va a tener la capacidad como para reaccionar o dejarse amilanar por esa única cosa que hiciste mala. En el cuerpo de Cristo no se trata de eso. En el cuerpo de Cristo se trata de soportar y soportar y soportar y amar y amar y amar y entregar y sacrificio, que es lo que estamos viniendo a reconocer en este día. Así que, hermanos, sacrificio. El amor es sacrificial. Gracias, hermano. Así es, hermanos. El Señor reparte las capacidades. Y la idea acá, y lo vamos a ver al final, es que justamente entendamos que todos estamos siendo llamados, y como dice nuestro hermano Jaime, ahora.
Todos estamos siendo llamados ahora. Y tenemos un pasaje, y voy a hacer un pasaje, a leer el pasaje y voy a hacer una pregunta. Y yo quiero que mis hermanos contesten, pero no el hermano Jaime ni el pastor. Y yo tampoco debería dejar hablar a Cristel y a Patricia. Pero no. Miren, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29 al 31 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La pregunta que yo voy a hacer aquí es: ¿cuáles son los mejores dones? ¿Hay un don mejor que otro? Y yo le quiero a los hermanos y Pato y Cristel al final si quieren. Pero yo quiero que los hermanos piensen. Vamos a dar un segundito, pensemos. ¿Hay algún don mejor que otro? ¿Y por qué Pablo dice, procuren entonces los dones mejores? Está ahí en la Biblia. Los dones mejores, los mejores dones. Entonces, ¿hay o no hay? Deme un segundo. El contexto te dice, cuando os reunáis. Aquí estamos reunidos hoy. Entonces, si tú estás allí enseñando, estás usando lo que es profetizar. Y nos edificas a todos. Pero cuando nos da derecho de palabra, ya no estás profetizando tú. Tú estás permitiendo que el Espíritu Santo me use a mí. Claro. Y funciono de acuerdo a lo que Dios me da. Pero yo debo tener decencia en hacerlo. Porque el problema es que cuando hablamos no tenemos la decencia, el orden de hacerlo. Y caemos en una confusión. Y Dios no es Dios de confusión. En este momento, cuando tú estás haciendo esa pregunta, inmediatamente mi mente, la mente de Cristo me dice, ya va, pero acuérdate que cuando están reunidos, entonces tú tienes que, no ahí comenzar a dar el estudio, sino procurar que cuando llegues a eso, uses los mejores. ¿Y cuál es el mejor? El que se necesite en el momento. Si a ti se te pincha un caucho, tú no puedes sacar el salvavidas. Tú sacas la llave cruz. Es en el momento. Entonces, procuremos en este instante que estamos, que la nube se, ¿cuál es el mejor? Cuando nos reunimos. Pero si no nos estamos reuniendo, ¿cuál es? Ustedes cuando son esposos, están en la cama, ¿cuál es el mejor ahí? ¿No hay llave cruz? No, tiene que ser para el momento. Que tenga sentido, simetría, cohesión. Ahí es que está el cuerpo vivo de Cristo, no religión. Entonces, cuando lleguemos a la iglesia el domingo, ya yo estoy disparado porque a mí me pusieron a ser músico. Pero el Espíritu Santo recoge el papel. ¿Ah? Mira, músico, vas a cantar, pero estás bravo con tu esposa, pídele perdón a ella y después vas a tocar, ¿ok? Ese es el mejor. Ese es el punto. Eso es exactamente el punto que queremos llevar. El pastor me spoileó. Aquí el tema es... Un segundito. ¿Quién pasó? ¿Te pasamos? Pasamos. Bueno, de acuerdo con lo que se está hablando, hay una necesidad que todos los grupos la nombraron, y es el grupo de evangelismo. Y yo pienso que se debería de levantar un grupo ahora mismo. Que se le ponga fecha, que levante la mano. ¿Quién quiere formar parte del grupo de evangelismo? Y es que eso el Señor ha estado mucho tiempo tratando con esto y no le podemos dar más larga. Es ahora y es ya. Y yo me pongo al frente. Bien. ¿Alguien más? Pues ahí tenemos al pastor. No me entendiste. Ahí tenemos al pastor. Yo le estoy diciendo. ¿Qué le quiero decir con eso? Que sí, ¿qué estuvimos hablando?
¿Creemos que tenemos una necesidad? Bueno, aquí está el jefe. Proponga. ¿Ok? Eso. Claro. Vamos con el pastor. Por eso les decía hace un rato, si ya tenemos la necesidad visualizada, si ya el Señor nos lo puso en el sentir, vamos, entonces ahora el orden correcto. Me voy con el pastor, pastor, tenemos que hacer esto. ¿Ve? Creo que hay que, y comparto un poco la opinión del pastor Jaime, con respecto al cuál es el mejor don. Yo tengo otra interpretación. El mejor don depende del ministerio. Si alguien se gradúa de médico, no le sirve un alicate o un serrucho. Eso le sirve al gaffiter. El mejor don va en razón del ministerio. Los pastores necesitan palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, de acuerdo a su ministerio. El evangelista necesita el don de milagro, que lo acompaña, don de sanidad. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. Y los dones son herramientas en mis manos. Si tengo por la gracia de Dios palabra de ciencia, es porque es una herramienta que se me dio. Y debo ser buen administrador de ese don. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. El maestro tiene el don de tal vez palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Es un don que se le ha sido repartido, dado su ministerio. Son las herramientas, son las competencias para ejercer el ministerio. Ahora, eso no quita que ocasionalmente el Señor al pastor le permite echar fuera un demonio porque no hay quien lo haga en ese momento. Pero su ministerio es pastorado. Entonces, procure el mejor don de acuerdo al llamamiento. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo otro, yo soy de la idea, y es lo que he planteado, evangelismo empieza por personas. Podemos armar un grupo de evangelismo, pero si nadie ha evangelizado a otro jamás, no puede salir a evangelizar porque no lo ha hecho primero. Primero empiece ganando almas solo. Y yo hablo de un evangelismo personal. Todos somos unos 60 miembros. Si cada uno de nosotros, yo lo dije en enero, si cada uno de nosotros en el año se prepara para ganar a uno, ¿cuántos somos a final de año? 120. Y hacemos el año siguiente y somos 240 y somos 480. Pero si queremos hacer evangelismo en masa, pero ninguno tiene la práctica de evangelizar, vamos a hacer número nada más. El Señor enseñó a evangelizar personalmente. Enseñó a evangelizar personalmente, siendo Él el ejemplo. Y después de más de 3 años le dijo, bueno, vayan y prediquen. Entonces el evangelismo empieza porque cada uno aprenda a evangelizar, sienta la necesidad de ganar al vecino, al compañero, al familiar. Cuando se haya ganado al compañero, al amigo, al familiar, digo, bueno, quiero formar un grupo de evangelismo ahora. Porque es fácil trabajar en grupo. Aquí en Chile decimos, es fácil ser valiente en patota. ¿Entiende? ¿Sabe lo que significa eso? En grupo somos valientes. Entonces, el evangelismo empieza persona a persona. Primero tu Jerusalén, tu entorno inmediato. Entonces, yo animo a los hermanos, y lo voy a hacer en enero, este año 2025, propongámonos ganar a un hito. Lo evangelizamos, lo discipulamos, y al final del año 25 vamos a tener el doble de lo que somos ahora. Si eso hiciera la iglesia, en Chile se estima que somos 3 millones de evangélicos en número. Si esos 3 millones de evangélicos hacemos este ejercicio, uno al año, ¿cuántos somos en un año? 6.000. En 2 años somos 12.000. En 3 años somos 24.000. Superamos el número de chilenos.
Eso es multiplicación, no suma. Eso es multiplicación. Yo gano a este, lo capacito, vaya ahora y predíquele a otro. Esa es la forma de evangelismo, hermanos. En masa es fácil. Pero los que trabajan en masa son los que saben evangelizar. El resto hace número. Y no es muy eficaz. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que hay que considerar esto. Gracias, Luis. Perdón por el sermón. Excelente. Yo también tengo mi propia interpretación de esto. ¿Por qué? Porque yo creo que no todos somos llamados ni a evangelistas, ni a pastores, ni a apóstoles, ni a profetas, ni a maestros. Pero hay un ministerio, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, al que todos fuimos llamados. Y es el ministerio de la reconciliación. Por eso Pablo después le dice que procuren todos profetizar. Profetizar es predicar. Entonces, entiendo, y es exactamente lo que el pastor dijo, y quiero que quede aquí, por eso es que digo que es mi interpretación. A lo mejor es una eisegesis ahí todo chucuta. Pero, el tema es, ¿hay algún don mejor que otro? Depende, como dijo el pastor, de la situación, del lugar, del tiempo, el espacio, el ministerio. Pero si a todos el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿cuál cree usted que es el don que Dios quiere manifestar en todo su pueblo? Entonces necesitamos entender esto. Y como el pastor lo dijo, aquí es una cuestión relacional. Yo tengo vecinos, yo tengo hermanos, yo tengo primos, yo tengo tíos, compañeros de trabajo. Necesito que esto pueda calar en el lugar en el que yo me desenvuelvo. ¿Ok? Por eso entendemos que ya luego de esto, aquí entra este punto. La multiforme gracia. ¿Bien? Y voy a decir algo y me perdona. Me perdona de una vez. Yo voy a poner el pacho antes de la herida. Y me perdona. Pero muchas veces también pasa que nosotros queremos servir en áreas en las que el Señor no nos ha llamado a servir. Muchas veces queremos servir en lugares al que el Señor no nos ha dicho nada. Y entonces, cuando yo quiero servir en un área a la que el Señor no me ha llamado, ¿estoy siendo eficaz o eficiente? Porque no estoy tomando en cuenta el primer paso del proceso, y es el llamamiento. El Señor primero llama, ¿ok? Luego capacita, y después capacita. Bueno. Pero el Señor primero llama. Entonces yo tengo que entender que hay cosas a las que el Señor me ha llamado, sí, hay cosas a las que el Señor nos ha llamado a todos, pero hay cosas a las que el Señor no me ha llamado. Y si el Señor no me ha llamado, probablemente también yo pueda estar siendo piedra de tropiezo a la congregación, a la grey. Pastor. Quiero traer el arca de la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén, dice David. Tremendo proyecto. ¿Cómo se debe traer el arca? No preguntó, pero él es el rey. ¿Y qué hicieron? Un carro nuevo, unas vacas, y meten a un joven. Cuiden los jóvenes, así sea uno. Montan a Usa. ¿Por qué no te montas tú, David? Vamos a poner en peligro la juventud de la iglesia. Y entonces empieza ese carro a andar, trayendo en la presencia de Dios. En un recodo, el arca trata de caerse. Las vacas no detienen la caída del arca. ¿Quién va de arriba? Usa. Pero era el servicio de Usa ese. Pero ¿qué hizo con el impulso? Extendió la mano para meterse donde no lo mandaron. Lo mató. Menos mal que aquí no mata a Jehová. Pero no los mata directamente, pero se están muriendo en el servicio. Hay muerte en el servicio de la iglesia. Ahí está Utico.
Se muere en pleno culto. Hermano, por favor, el Espíritu Santo está aquí para que no haya muerte. Pero ¿cuánto nos cuesta los errores? La muerte de un muchacho. Ahí sí David preguntó, ¿cómo debo traer el arca? Ahí vienen los sacerdotes. Esto no puede ir en carro, es en hombros de los levitas. ¿Y cuántos son levitas aquí? Hay unos que levitan ayunar, levitan orar, no hacen nada, son prótesis en el cuerpo de Cristo, insensibles, no levantan ni un papel, porque ellos no son sensibles, no tienen el espíritu, son nubes sin agua. Discúlpeme que esté interviniendo tanto, pero yo me matriculé. ¿Alguien más? ¿Por acá? Ajá. Pues lo que comentaba delante con Franklin, que es un servicio que se hace generalmente los primeros días del mes, que es el Ministerio de Misericordia, en donde se ve siempre, nos pasó una vez a los varones, y como dicen ustedes, lastimosamente fracasamos, y tuvieron que intervenir las hermanas para poder llegar a la meta. Y es una aflicción que está dentro de la hermana Aida, Paulina, están recordando constantemente una y otra vez el que por favor se anoten con algún elemento. Nadie dice que se anoten con los 10 litros de aceite, porque sabemos que la economía para todos no es igual. Algunos están mejores, otros están peor, están con lo justo. Pero a veces una salsa que sea de la misma que ustedes consumen, no inferior, porque la mesa de Dios no es no se desprecia. Pero con elementos tan pequeños como el llevar un elemento el día primero del mes, también estamos sirviendo. Y le quitamos una aflicción a una hermana que sabe que hay necesidad dentro del pueblo. De esa forma nos ayudamos los unos a los otros. De esa forma alimentamos a Cristo. Como Él dice, ¿cuándo me alimentaste? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños. El Señor nos ministra en cada momento. ¿Por qué tiene que ser de la misma marca que yo consumo? Porque como decía en Malaquías, le traían el cabrito cojo, lo inservible. Tiene que ser de la misma que yo como o mejor. Porque es para todo lo que hagamos, lo debemos hacer como para el Señor, para el Señor. Y ahí se muestra el servicio, se muestra la humildad y el amor entre los hermanos. Y esto es una necesidad que se genera mes a mes. Y para que no seamos carga de la hermana, hay personas que dicen, no sé con qué llevar, pero aquí está el dinero. También sirve. Pero seamos responsables en que si decimos vamos a llevar una salsa, llevemos esa salsa. Porque la hermana cuenta con esa salsa. Eso es lo que les quería comentar en cuanto a una especie de servicio. Amén. Entonces, finalizando esta área y pasamos a la conclusión ya, y tomándome un poco de lo que han comentado mis hermanos, y me disculpan la palabra, pero dice un dicho que el infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Me perdonan la frase? De buenas intenciones. Entonces no basta con una buena intención. No basta con una sola buena intención. Hay una serie de cosas
que yo tengo que tomar en consideración. Como les digo, la primera, el llamamiento, los dones que el Señor ya me ha entregado, el poder visualizar las necesidades. Luego, después de yo haber pasado por esto, paso a suplir. Como lo hemos visto todos estos días, despojándonos cada uno de nuestro propio ego, de esas ganas de querer satisfacer el deseo de yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, entendiendo que este servicio es para el Señor. Por lo tanto, no solamente no quiero sacar provecho, sino que, como dice Pablo, yo aún de lo mío, ¿cierto? Y último, en este punto, con humildad, entendiendo que finalmente estamos sirviendo, entregándonos, queriendo levantar lo que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. ¿Ok? Mi hermano Franklin, creo que pasemos para acá para hacer el cierre y teníamos una pequeña dinámica, pero creo que vamos a dejarlo como tarea para el hogar, pero vamos a hacer la conclusión. Sí, hermanos, ha sido bastante lindo este tiempo. En honor al tiempo, sabemos que hay hambre y nos toca todavía espacio para seguir en lo que sería la siguiente actividad. Pero anteriormente estaba esto, demostrando el amor en unidad mediante el servicio, que nos dice Juan 22, 27. El ejemplo de servicio, el amor lo da nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios demostró en esencia el valor de servir a los demás. Se entregó a sí mismo expresando el más profundo amor. No escatimó su vida entregándola por nuestra salvación o para nuestra salvación. Este ejemplo nos ayuda a reconocer que el servicio a otros es bueno. Servir a otros es agradable a Dios. Esto es seguir su ejemplo. Esto nos ayuda a crecer como individuos, como iglesias. Como iglesia nos fortalece y nos alienta a vivir amando a los demás. Recompensas de el servicio. Bíblicamente hablando, también hay recompensas, hermanos. No lo miremos acá como, oye, yo voy a servir porque yo quiero esa recompensa. Ese no es el punto, ese no es el enfoque. Pero si usted estimaba que trabajar para el Señor era sacrificial solamente, porque es sacrificial, también el Señor ve al justo. El Señor dice que ve al justo y no lo desampara. Y usted está atendiendo un llamado para servirle al cuerpo o al pueblo de Cristo. Quiero que veamos acá rápidamente lo que dice 1 Corintios 15, en el versículo 58, dice así. Presten atención. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Reiterativamente decimos, ¿estamos llamados para ser servidores en el cuerpo de Cristo? Digan conmigo, sí. Ay. ¿Estamos capacitados para servir en el cuerpo de Cristo? No digan ay, digan sí. Ay. Vemos que hay personas que son la mano, porque son multifuncionales. Sí, hay. Ahora, chicos, hermanos, con mucho amor, me llevo todos los palos aquí, todos los palos que había me los llevo, y me los llevo cargándolos, como dice la mochila de Ronnie, cargando mi mochilita, porque son los palos con los que yo tengo que lidiar. Tengo que lidiar con palos, pero estos palos me hacen crecer. Necesariamente necesitamos pasar por proceso. Necesariamente necesitamos ver lo que hacemos mal. Y si no lo vemos nosotros, otro lo va a ver. ¿Qué pasaría si al pastor le decimos, no, pastor, usted tiene una mala prédica, ya no me gusta? No se sentiría mal, pero su vocación y el llamado está por encima. ¿Cierto, pastor? El llamado está por encima del resultado. El llamado, porque a ti te están llamando. En el corazón de cada quien hay un aviso y una alarma, como usted lo quiera llamar. Hay un mensaje. Y cuando digo que estamos con todas las edades, para cada edad hay un trabajo específico. Así que
ese trabajo también es recompensado. Sacrificio en el proceso, sí lo vamos a tener, pero es un trabajo recompensado. Es un trabajo recompensado. ¿Qué nos dice Hebreos 6? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los y sirviéndoles aún. No para el servicio, no caduca el servicio, se mantiene. Es necesario que miremos esto con la profundidad que tiene. Necesario. Otro concepto que se desprende en el actuar con amor: el amor es una constante a lo largo de las Escrituras, como lo habíamos dicho al principio. Y como miembros del cuerpo de Cristo, este debe estar aún presente en nuestro ADN. ¿Perfecto? Ahora, para culminar, acompáñame Luis, por favor. Para culminar, vamos a necesitar que se lleven esto. Tómenle una foto a esto. Esto iba a ser lo que sería la segunda dinámica, pero si se fijan, está Romanos, ojo, es Romanos 12. Disculpen la equivocación. Es Romanos 12 y Primera de Pedro. Esos fueron los versículos punta de lanza que estuvimos utilizando en el transcurso del taller. Allí íbamos a conseguir estas siguientes preguntas. Nombre algunos dones y talentos que considere usted que sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Usted se lo va a llevar de tarea. Ojo, esto no termina acá, porque vamos a ver el compromiso. Usted se lo va a llevar de tarea y si es posible hacemos un foro donde podamos ver estos puntos. Y el segundo punto importante dice: ve usted en su hermano. ¿Ve usted en su hermano algún don? Comparta entre sus compañeros experiencia. Porque mientras usted cree que no tiene un don, otro lo está viendo en usted. ¿Cierto? Mientras usted ve que es ineficiente, porque usted se considera ineficiente, otro hermano está viendo usted la capacidad de servir, el potencial de servir. No nos sintamos menos, no nos sintamos inferiores. No es el punto. El punto acá es que siempre vamos a estar capacitados para actuar, para servir, para ser eficientes, no eficaces, eficientes. Despojémonos, necesitamos la poda. Este fin de semana fue la poda. Unánime, oremos, Señor, oremos a Dios y agradezcamos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, Padre amado, por este gran y maravilloso momento. Gracias, Señor, por redarguirnos. Gracias, Dios, por darnos palos, Señor, que tanto necesitamos. Pero tu palabra, Señor, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, qué maravilloso que podamos entender esto, que tengamos la humildad de reconocer nuestras fallas. Que no tengamos, Señor, problemas en reconocer nuestras fallas. Es necesario, Señor, que nos podes. Es necesario que nos pases por los procesos. Es necesario, Señor, cada una de estas instancias, Padre amado. Te entregamos este servicio, mi Dios, y que no sea solamente de oídos, sino que lo podamos poner en práctica, para que seamos nosotros creyendo en el cuerpo de Cristo, como tú lo necesitas y como tú quieres, mi Dios. Que sea siempre así, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Pastor, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.